Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos amigos, nuestra meditación para este 17 de junio, llegaste, Señor, en la cima del Gólgota, la montaña de nuestra maldad y de nuestras miserias. La regaste con tu preciosísima sangre. Y ahora, Señor, en la hora en que el infierno todo te destroza, es el momento de tu victoria. El supremo misterio que comenzaste en el huerto, en el Getsemaní. La mañana se pone oscura, parece que el cielo ha perdido toda hermosura. El madero, la cruz, tu madre, San Juan y algunas pocas mujeres y discípulos que te acompañan en tu momento final. Los soldados han comenzado su trabajo y taladran en tu propio cuerpo, en tu propio corazón, con los clavos. Te han desnudado. Pobre mi Señor, pobre mi amor. Se desgarra aún más tu corazón. Y al igual que hoy, ya nadie detendrá tu pasión. No quieren parar, no quieren escuchar, siguen clavándote en la cruz. Y, queridos hermanos, el Calvario de ayer y el Calvario de hoy es parte del plan más sublime del amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestra propia salvación. Es el triunfo del corazón de Jesús, sí, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y así ayer como hoy, así nosotros, Señor, queremos también bajarte de la cruz. Queremos sacarte, Señor, los clavos que nosotros mismos hemos puesto en tus manos. Estos clavos a causa de nuestros pecados. Permítenos, Señor, resucitar contigo. Permítenos, Señor, quitarnos también nosotros esos clavos que te crucifican una vez más en la cruz del dolor. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Grande es tu gloria y tu inmenso esplendor. Ver tu cielo divino, obra
tus manos para mi Señor. Sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste, mi Dios. Mi sed has saciado, mi fuente de vida es tu sagrado corazón. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Tu corazón un refugio, amor de los hombres, bueno eres Señor. Corazón compasivo, corazón generoso, es el tuyo, Señor. Sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste, mi Dios. Mi sed has saciado, mi fuente de vida es tu sagrado corazón. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Queridos amigos, la florecilla para este día, que podamos morir a nuestra voluntad, es decir, sacar afuera todo lo que no es de Dios y vivir cada instante como lo haría el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti.